Buenas tardes a todos. Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a Rosario y a Luis por hacer posible, una vez más, que la plataforma Encuentros con el Autor pueda organizar una conferencia más en esta Biblioteca Insular de Gran Canaria. Agradezco también a la Biblioteca Insular de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, por brindarnos este espacio y abrir sus puertas para que este evento pueda celebrarse. Dar las gracias a Luis Fajardo, profesor de matemáticas, que nos deleitará con su voz y su guitarra poemas dedicados a la temática de este evento. Gracias. Gracias a todos y todas las participantes que estarán leyendo los poemas de diferentes escritores relacionados con esta conferencia. Y por supuesto, mi gratitud más profunda a todos ustedes que hoy nos acompañan. Su presencia hace que este encuentro cobre aún más significado. Esta tarde tenemos el privilegio de contar con dos grandes anfitriones, quienes nos ofrecerán una charla sobre un tema fascinante, el mar en la tradición poética canaria. La charla ofrecerá un recorrido por la obra de Tomás Morales, Pedro García Cabrera, Saulo Torón y Manuel Padorno. Para nuestra identidad isleña, nuestro paisaje fundamental es el mar. Antes de dar paso a la conferencia, me gustaría dedicar unos minutos para hablarles de la trayectoria profesional de Rosario Valcárcel y Luis León Barreto. Rosario Valcárcel es una poeta y novelista considerada como una de las primeras autoras en cultivar el género de la literatura erótica en Canarias. Profesora de lengua e inglés de profesión, se le considera una pionera en publicar literatura erótica en las Islas Canarias, tras la publicación de la trilogía compuesta por Del amor y las pasiones, El séptimo cielo y Sexo, corazón y vida. En 2013 hizo entrega del manuscrito Sexo, corazón y vida al Cabildo Insular de Gran Canaria para su Fondo Insular de Archivos Literarios. Es autora de la novela Moby Dick en la Cantera Beach, donde relata el rodaje de la película Moby Dick en las Islas Canarias en el año 1953, bajo la dirección del cineasta John Huston y con el actor Gregory Peck como protagonista principal. Ha participado en diversas antologías y libros colectivos y es colaboradora de diversos diarios digitales. Ha desarrollado labores como crítica de arte, prologuista, y parte de su obra ha sido traducida al francés, al alemán y al rumano. En 2017 publicó un libro conjunto con el periodista y escritor Luis León Barreto bajo el título Cuentos gozosos, cuentos traviesos. En octubre del 2018 participó en la charla literaria El Uctílogo, celebrada en Galda, Gran Canaria. Está incluida en la antología de 100 escritoras canarias, obra de María del Carmen Reina Jiménez. Luis León Barreto es autor de 31 libros, fundamentalmente de narrativa, novelas, cuentos, ensayos, novela negra. Licenciado en periodismo, fue subdirector de la provincia, director del Club Prensa Canaria y jefe de prensa del Cabildo de Gran Canaria. Hijo predilecto de la isla de La Palma, hijo adoptivo de Telde. Premios literarios y periodísticos: así el Julio Tobar, 1970, el Benito Pérez Galdós, en el 76, y el Blasco Ibáñez, en el 81. Entre los periódicos, el Leoncio Rodríguez, del Día, el Víctor Zurita, de la Tarde, y el León Castillo, del Cabildo de Gran Canaria. Las Espiritistas de Telde, su obra más conocida, ha sido traducida al rumano, alemán, inglés, italiano y francés. Fue invitado por las universidades de Leeds y Birmingham, Inglaterra, con la colaboración de los centros Cervantes. Participa en periódicos de papel y digital. Es un autor realista, aunque considera
que en la realidad entran muchas realidades y la escritura es una salvaguarda para sentirse bien, permite crear mundos propios. La literatura es una carta en el misterio de la vida. Todos somos insulares, seres aislados en la inmensidad del cosmos, buscando la esperanza y el sentido de la existencia. Y sin más preámbulo, les dejo con la conferencia titulada El mar en la tradición poética canaria. Gracias. Un aplauso. Cuatro actos a la misma vez, porque todo el mundo quiere presentar su libro cerca de la Navidad, ¿no? Bueno, esto no es una conferencia, esto es una charla, un pequeño coloquio. Yo no soy conferenciante, sino que intento ser divulgador de la literatura canaria. Por eso he trabajado muchas veces estos temas y los tengo publicados incluso en revistas universitarias de La Laguna y de alguna otra cosa por ahí. Para nuestra identidad de isleños, nuestro paisaje fundamental es el mar. Un mar ambivalente y contradictorio, pues aleja y comunica. El problema de la literatura canaria es que hemos estado siempre muy lejos de los centros de poder cultural, que son Madrid y Barcelona. Yo siempre he dicho que si Pedro García Cabrera hubiera nacido en Huelva, pues probablemente habría sido miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Como nació en La Gomera y vivió en Tenerife y además fue un represaliado de la Guerra Civil, muy represaliado, pues Pedro García Cabrera es Pedro García Cabrera, o es un mito para nosotros, pero realmente fuera no lo conocen mucho. Para los psiquiatras, el mar equivale a la madre, pues toda la vida del planeta, con la evolución de las especies, procede precisamente del mar. Y nuestro único instante de paraíso se retrotrae al momento en que vivíamos en el claustro materno, en el líquido amniótico, que es equivalente al agua marina. El mar es fuente de esperanza. Es una madre fecunda que entiende la soledad del hombre y la comparte. Este también es un pensamiento que está en casi todos los poetas desde que los canarios empezaron a escribir poesía. Pero, contrariamente a lo que suele pensarse, el aislamiento es bueno para la creatividad. Así lo han comentado críticos como Jaime Sile, de Valencia. Si ustedes se fijan, aquí mismo en Gran Canaria hay unos movimientos no solo literarios, sino plásticos, de pensamiento. Hay muchas tribunas, hay muchos foros, hay muchas asociaciones, muchas entidades. Y esto es porque la isla te fuerza a salir de ti mismo, a conectarte con el mundo. Y los escritores canarios siempre han tenido sus antenas puestas en las ideas que vienen de fuera, para asimilarlas, mestizarlas, reelaborarlas. Esto ocurre desde Cairasco de Figueroa hasta hoy. Cairasco de Figueroa era nada menos que amigo de Lope de Vega. Y siendo una persona tan ultraperiférica, que estaba en el Quinto Pino, no había comunicaciones en aquellos momentos, pues se codeó con esas grandes figuras de la literatura española, ¿no? El mar es nuestro imaginario de más de 5 siglos, y aunque la tecnología y los vuelos baratos existen hoy en día con mucha facilidad para salir de las islas, el mar sigue siendo el espacio ancestral de proximidad y de lejanía. El crítico Balbuena Prat, que fue catedrático de la Universidad de La Laguna en los años 20, se dio cuenta enseguida de que el síndrome de aislamiento marca la producción de nuestros escritores. Un mar que en poesía muestra un temperamento maternalizado, dubitativo, como una esperanza que se desvanece. Esto es muy propio de la identidad canaria. En México, que estuvimos hace poco, yo les decía, ustedes y nosotros hemos sido como sociedades conquistadas y por lo tanto tenemos los mismos problemas. La búsqueda de la identidad, a veces una exageración también de la identidad, y el problema del mestizaje. Bueno, no son problemas, pero sí son circunstancias de la canariedad, ¿no? Y en la historia de la poesía nuestra viene, de una parte, el mar grandioso, exultante y eufórico de Tomás Morales, que nos lleva a la Atlántida, a las Hespérides, al Jardín del Edén, y de otro lado el mar sufriente, por el que padecimos invasiones de piratas, hambrunas, emigraciones, abandono y lejanía, sobre todo lejanía,
porque en mi obra literaria se aprecia, por ejemplo, en los años 1920-1930, la economía de Canarias, y concretamente de Gran Canaria, dependía más de Londres y de la libra esterlina que de Madrid. Estábamos muy lejos y, sin embargo, los ingleses tuvieron la perspicacia de hacer aquí unas escalas en los largos viajes a las colonias lejanas de la India, etc. Y eso introdujo un elemento importante en nuestra forma de ser. Tomás Morales es un poeta importantísimo. Carlos Barral, el editor catalán, decía que Tomás Morales no solo es un seguidor de Rubén Darío, sino que es el poeta modernista español más importante. Esto no lo verán frecuentemente en los libros de literatura, pero no cabe duda que Morales tenía una grandiosidad, y sobre todo el tema del mar estuvo abandonado desde los poetas levantinos del siglo XIII hasta que él lo retomó en un sitio tan lejano y tan marcado por el mar como nosotros. La Escuela Regionalista de la Laguna, con Nicolás Estebanes, ustedes habrán oído el famoso poema La sombra del almendro. La patria es una peña, la patria es una roca, la patria es una fuente, una senda y una choza. Mi patria no es el mundo, mi patria no es Europa, mi patria es un almendro, la dulce, fresca, inolvidable sombra. Bueno, este poema de alguna forma sustentó una base para el nacionalismo emergente de Canarias, pero también hay quien lo criticó duramente, como el señor Unamuno. Dijo: desgraciado es aquel que solo tiene un almendro porque se utiliza para ahogarse. En fin, es también un extremismo pensar eso, ¿no? Pero lo cierto es que Morales, que era médico, era un hombre de la clase media, adinerado, era un hombre triunfante, murió demasiado joven, igual que Alonso Quesada, una desgracia también. Pues es el poeta de la ciudad que nace, la calle de Triana, con su algarabía de bazares hindúes, el puerto de la Luz, con sus 100 banderas. El tono de Morales es optimista, victorioso y vibrante, mientras que, en paralelo, Pedro García Cabrera, que es una persona con la cual tuve muchísima relación en mi etapa de la Universidad de La Laguna, pues padeció en su carne la represión de la Guerra Civil, estuvo preso, se fugó con muchos otros, con unos cuantos, en un barco, fue a parar desde el Sáhara español a Mauritania, en Mauritania fue a Marsella y tuvo la osadía de Marsella volver a la península para pasar la Guerra Civil como voluntario a la Segunda República. Evidentemente lo pasó muy mal, fue herido, tuvo una serie de circunstancias muy difíciles, pero es un hombre que precisamente lo admiro muchísimo. Y en cambio, pues Morales es un hombre eufórico cuando dice aquello de Atlántico infinito, tú que mi canto ordenas. Cada vez que mis pasos me llevan a tu parte, siento que nueva sangre palpita por mis venas y a la vez que mi cuerpo cobra salud y arte. Es esa euforia triunfante del mar grandioso, del mar Atlántico, que en definitiva es un mar también de la cultura, es un océano de la cultura, con su ramal mediterráneo, y es el mar que nos lleva a la inmigración americana, que ha sido nuestra pequeña epopeya canaria, ¿no? Alonso Quesada, que es un paradigma también de la poesía canaria que me gusta mucho, fue por el contrario un hombre atormentado. Para él el mar es la renuncia, es la desolación, el sol dando de lleno en los peñascos y el mar como invitando a lo imposible. La vida de Alonso Quesada fue muy dura. Él trabajaba con los ingleses se burlaban de él, lo llamaban Lord Byron. Trabajaba en la zona del Parque Santa Catalina. Siempre tuvo que alimentar a su madre y 3 tías, o sea, 4 mujeres dependían de él. Y claro, realmente eso hizo que fuese un hombre dolorido, ¿no? Como Pedro García Cabrera, que tuvo que meterse en sus 4 paredes. Pedro García Cabrera, nacido en La Gomera, para mí un personaje universal.
Pedro García Cabrera reelaboró, hay unos versos que lo definen muy bien. A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene. Domingo Pérez Miñí, que fue un ensayista tinerfeño muy serio, con mucho prestigio, dijo que realmente Pedro García Cabrera es un hombre que alcanza el surrealismo, que alcanza la hondura de la insurrealidad, desde ese sufrimiento y desde esa marginación, desde esa represión que él padeció en la guerra civil, donde realmente tuvo heridas de guerra que le impedían tener hijos. Esto se debió a las torturas que padeció cuando fue capturado. Si el mar de Tomás Morales era fundacional y dinámico, podemos decir que el mar de José Cabrera es el mar de un hombre que desde la orilla se interroga por el destino y con este pensamiento sufre y espera un tiempo mejor. Ahí pasamos a Gran Canaria con Saulo Torón, nacido en Telde, un hombre, a mi modo de ver, poco valorado en su propia isla natal. El Ayuntamiento de Telde tuvo la osadía de nombrar el Teatro Municipal como Juan Ramón Jiménez, cuando lo lógico y coherente habría sido darle el nombre de Saulo Torón, porque Saulo Torón es el escritor más importante que ha dado Telde. Pero bueno, estas cosas localistas ustedes ya se imaginan cómo son. Lo cierto es que ha habido mucha miseria con respecto al reconocimiento de los autores importantes de las Islas Canarias, ¿no? Saulo Torón era un hombre modesto como Alonso Quesada. La austeridad y la humildad marcan ese sentido del mar que él tiene, un mar doméstico, pesimista, tiene un tono de Antonio Machado. Su poesía es reservada, hogareña, él habla siempre del hogar, es una poesía de los versos humildes, lo llamaban el poeta de los versos humildes. Es una poesía que mira hacia adentro y que da gran importancia al mundo interior. Por ejemplo, en la página 33 de la edición que yo tengo de la Biblioteca Básica Canaria, del Caracol Encantado, dice: el mar es a mi vida lo que al hambriento el pan. Para saciar mi espíritu tengo que ver el mar. El mar me da la norma y el ansia de vivir. Su majestad es ciencia suprema para mí. Tuve la ocasión de conocerlo cuando ya yo vine a Gran Canaria en el año 72 y él tenía, yo creo que 87, 88 años, era muy mayor. Y estuve en su casa y me pareció un típico ejemplo del escritor canario, humilde, tranquilo, que tampoco aspira a coger la luna, sino que vive de alguna manera contento. Él también era funcionario, como lo fue Agustín Millaresal, como lo fue el propio Alonso Quesada, en fin, siempre relacionados con empleos de las consignatarias extranjeras que estaban en el Miller y en el Elder, en el Parque Santa Catalina. Bueno, Saulo logra sintetizar los momentos del día en el mar, y el mar es la espera de la amada, el ocaso o la traición y la huida, y la noche o el tormento de los recuerdos. El Caracol Encantado es su libro más importante y con él se identifica. Finalmente llego a un autor que también lo conocí y fuimos amigos, Manuel Padorno. A mi modo de ver, Manuel Padorno fue también un poeta muy importante, aunque quizá tampoco suficientemente valorado. Para Padorno, los mitos esenciales son la luz y el destino. Él hablaba del árbol de luz de las canteras. Él vivía en el paseo o en la avenida. ¿Cómo se debe decir? ¿Paseo o avenida? Avenida se decía siempre y yo seguiré diciendo. Siempre discutimos por eso. Sí, Pero bueno. por eso. Porque acá la gente moderna en los ayuntamientos le da por poner paseos a todos. Y no, aquello no se llamaba paseo, se llamaba avenida. Puedes seguir. Gracias. ¿Qué sería de misión? Lo sé. Pues él habla del árbol de luz de la cantera y del náufrago que aprende a salir a flote tras todas las caídas.
él se hizo clásico en la depuración de su lenguaje. No se queda en mirar el mar, sino que indaga en cada átomo de luz como si fuera reciente y como si fuese realmente lo que nos da la vida, esa luz de las canteras. Y propone que las islas sean ramas de un gigantesco árbol de luz. Desea que los insulares bebamos de un golpe el vaso de luz que nos dará la clarividencia para afirmar una identidad siempre desvanecida. Este es un tema que escribíamos mucho, porque en esa época yo era redactor jefe del Diario de Las Palmas y él escribía también mucho sobre el tema de la identidad. Y voy a leer simplemente un poema que me encanta, que me parece maravilloso. Navegaré las mares infinitas, mi casa construida con el agua, embarcación azul, nave de luz, de proa hacia el desvío, en ruta blanca a donde iré, dormido como siempre, navegando las mares invisibles. Las olas infinitas llevan siempre mi blanca habitación, tan invisible, casa del agua, navegante luz. La verdad que fue un acierto muy grande el suyo al hablar del árbol de luz de las canteras y del árbol de luz del Atlántico en todas las islas, ¿no? Y creo que fue un hombre muy combativo también. Tuvo una editorial en Madrid en la cual publicó a mucha gente. Como anécdota diré que al final de su vida me decía: lamento dos errores que tuve, no publicar en mi editorial a Ángel Sánchez, no de ver, es el gran ensayista y gran pensador de Canarias, y a Luis León Barreto. En fin, el náufrago, que es una imagen que también trabaja mucho, sabe margullar en la barra de las canteras. Adorno quiso compartir emociones solidarias y su voz se afianzó en la depuración, en el paisaje de la isla de tierra adentro. Recuerdo un artículo que escribí una vez sobre el olor de los eucaliptos en la carretera del centro después de que haya llovido, que fue un artículo publicado en el Canarias 7, que era de 10. ¿no? Y yo personalmente he de decir que encuentro semejanzas entre los poetas canarios del mar y los poetas griegos. A mí me encantan los poetas griegos: Elitis, Cavafis, Seferis, Ritsos. Esos son poetas de un nivel alucinante. ¿Por qué la poesía y la literatura de Grecia es tan grande? Porque Grecia, un país muy pobre hoy en día, muy desarticulado, fue un país, una potencia marítima y sobre todo fue la fundación del pensamiento, ¿no? Esto lo saben los filósofos que hay en la sala, que hay muchos, como Javier Santana, que acaba de publicar un libro sobre Jung, el gran amigo enemigo de Freud. Ahí está el libro. Grecia es un país de muchas islas, es una maravilla. Si vas en un crucero por el Mediterráneo y estás viendo islas aquí, islas allá, islas aquí, islas allá, continuamente es un desfile de islas. Eso explica que las islas griegas no sean unas islas lamentosas con un folclore lamentoso, como podemos tener nosotros, todo lo contrario. Bueno, ellos también han tenido a Theodorakis, han tenido a Mercury, han tenido a Zorba el griego. Quiero decir que lo que admiro de esos griegos, pobrecitos ellos a nivel económico, están en la cola de la Unión Europea, sin embargo es el vigor de su gozo de vivir, de su literatura y de su pensamiento, porque desde Ulises, mito griego por excelencia hasta hoy, ellos fueron los que inventaron el teatro, la poesía, lo inventaron prácticamente todo. Bueno, para finalizar, Cairasco, que fue nuestro primer autor, que además era religioso, es un ejemplo de tener desde un sitio ultra periférico, en aquella época, siglo XVI, no había comunicación con la península, o si la había, las noticias llegaban al cabo de un mes o de dos. Pues fue un hombre que supo estar en contacto con las vanguardias, y esa es también una característica de la literatura canaria, porque a pesar de ser una literatura pequeña, sí es muy significativa en momentos puntuales. Por ejemplo, en la ilustración, Viera Claviro fue una figura más que nacional e internacional. Luego en Gaceta de Arte, Tenerife conecta directamente con la vanguardia, que es París, y aquí viene André Breton, y al Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife vienen cuadros de Picasso
y de gente que estaba empezando en ese momento, en los años 30, ¿no? O sea, antes de la República. Entonces, también en la poesía social, en la antología cercana que se publica en los años 40, me parece que en el 47, se publica aquí en Las Palmas porque el censor de turno se despistó, porque eso en la península no se había podido publicar. Ahí había muchos autores comunistas, como Agustín Millares y otros, ¿no? Bueno, y esto es todo, he tratado de correr mucho para no alargarme, así que ahora lo Un aplauso. Voy a decir unas cositas un momentito. Cuando Luis prepara una charla, yo generalmente no me entero de lo que pone. Estoy unos cuantos días preguntándole, mira, ¿de qué vas a hablar para si yo después añado algo y no pisarlo? No hay forma de que me lo diga. O sea, siempre dice, sí, después te la paso, sí, no sé qué. Pero bueno, me ha alegrado porque no ha mencionado a dos personas que ya yo las tenía que anotar pensando en que se iba a olvidar. Y tuve suerte. Bueno, a mí que me encanta la poesía también de Arturo Bacante. Es posterior, 1934, murió en 2014. Es uno de los grandes del siglo XX que quería citar esta noche aquí. Lo quería citar por dos razones, no solo porque fue un gran poeta, que les aconsejo también que se acerquen a su obra, sino porque lo conocí muy bien, porque mi padre y su padre trabajaban juntos en lo que se llamaba Neta al Cable, una radio de telecomunicación que estaba en la calle Portugal número 90. Nosotros vivíamos en Portugal 30. La familia, tenía yo aquí anotado para que no se olvidara, vivió muy cerca de nosotros. Quiero recordar que vivió en la calle Galileo, sí, porque me acuerdo muy bien de ver a su madre en lo que es la cancela, o sea, lo que es el zaguán, como si dijéramos, pero que estaba cerrado y tenía muchas flores, la señora. Su padre era italiano y su madre era de origen portuguesa, era rubia, muy agradable. Él terminó una carrera de Derecho en Tenerife, allí se casó y vivió hasta su muerte. Tuvo suerte porque en el 2003 fue distinguido con el Premio de Canarias. Ingresa en la Academia Canaria de la Lengua. Falleció a los 80 años. No voy a leer poemas de él porque ya eso se los dejo a ustedes encargados, pero que no se olviden. Bacante, para mí, refleja también la conexión del ser humano con el mar. Está muy unido al mar, por eso digo que era necesario mencionarlo esta noche y con suerte Luis se olvidó. Del sentido y la soledad. No se olvidó, él ha hecho muchísimas cosas, o sea, no se olvidó que no estaba dentro de su programa. Lo pensará dejar para otro, ¿no? Haremos otro de Bacante y de otros muchos. La soledad existencial siempre cambiante, siempre igual de Bacante. Y por supuesto, decirte ahí un poquito por encima, que justo Jorge Padrón también escribió al mar, mucho. El mar era testigo para él de la historia, el paso del tiempo y la constante lucha interior del ser humano. Él busca respuestas en el murmullo de las olas y en la inmensidad del horizonte. Solo leeré 4 versos. El mar me habla en lenguajes secretos, cuántas historias de naufragios y estrellas, de barcos perdidos en la tormenta, de noches iluminados por faros lejanos. Aquí el mar justo lo convierte en un confidente, en un interlocutor, guarda los secretos del universo, de la humanidad. Para justo el mar era un lugar de refugio como desafío, una presencia que invita al conocimiento de uno mismo. Y lo dejo aquí para dar pase a Luis Fajardo, que nos va. Gracias a ti por estar aquí, gracias a ti. Siempre con tu música y además tu buena disposición, nunca dices que no. Para mí tocar un poema de Tomás Morales
es tocar 27 años de mi vida. En el Instituto Tomás Morales he estado 27 años como profesor de matemáticas y antes en el Viera y Clavijo de la Laguna y en el Cabrera Quinto. Pero para mí el Tomás Morales es donde conocí de profesora a mi mujer, donde me dio un infarto en 2004 explicando una integral y donde he vivido, es mi vida, el instituto es mi vida. Quiero darle las gracias también a Iñaki, un nieto de Tomás Morales, que está aquí con nosotros. Para mí es súper importante tener a un nieto de Tomás Morales. Gracias. El poema Palinodia es un poema que a mí me sorprendió viendo un día, esperando un examen en la sala de profesores del instituto. Estaban Las Rosas de Hércules, el libro que todos hemos leído. Bueno, yo no lo había leído, pero es que en matemáticas no podía meter eso. Entonces, pero lo leí el libro. Y había un poema que se llamaba Palinodia. Joder, ¿qué es Palinodia? ¿Qué es? Pues es una figura literaria que implica el arrepentirse de algo, el haberse arrepentido de algo que alguien ha hecho. Bien, me parece un poema precioso, muy romántico. Palinodia de Tomás Morales. Yo soy aquel buen juglar que de un pretérito amar guarda una piadosa herida. Yo soy aquel rimador que entre el amor y el amor va cantando su vida. Aquel que en su serenata creyó la luna de plata y de cristal la laguna, y en noche de primavera confundió una cabellera con el oro de la luna. El que embocó sus destinos por mentirosos caminos, herió de augustos venenos, pues creyó que milagrosas eran las mejillas rosas y eran de nacar los senos. Aquel que loco de anhelo por la rabia de los celos se sintió un día cruel e hizo por causarla enojo un madrigal a otros ojos que no eran azules y él que era un niño y no sabía sino cuentos de alegría, mas luego de un triste amor su rima siguió tañendo, pero las fue entreteciendo con historias de dolor. Y aquel buen tiempo pasado me queda como un legado en mi lírico saber, un ensueño florecido, un corazón dolorido y unos ojos de mujer. Más que los náctares buenos, hoy me parecen los senos, las ojeras más brumosas, las venas más azuladas y las mejillas rosadas, más rosadas que las rosas de aquel buen tiempo pasado. Me queda como un legado en mi lírico saber, un ensueño florecido, un corazón dolorido y unos ojos de mujer. Ahora voy a empezar a llamar a mis poetas queridas, las que las llamo y les digo, se apuntan, quieren participar, y siempre, la verdad, están siempre muy ilusionadas por participar. Y eso es algo muy importante para un acto como este. Poemas del mar 1.
Puerto de Gran Canaria sobre el sonoro Atlántico, con sus faroles rojos en la noche calina y el disco de la luna bajo el azul romántico, rielando en la movible serenidad marina. Silencioso en los muelles, en la paz bochornosa, lento compás de remos en el confín perdido y el leve chapoteo del agua verdinosa lamiendo los sillares del malecón dormido. Fingen la penumbra, fosfórico trenzados, las mortecinas luces de los barcos anclados, mirando entre las ondas muertes de la bahía y de pronto, rascando la calma, sosegado, un cantar marinero, monótono y cansado, vierte en la noche el dejo de su melancolía. Gracias. Oda Atlántico, número 4. Es una inmensa concha de vívidos fulgores. Cuajó el marismo en ella la esencia de sus sales, y en sus vidriadas minas quebraron sus colores, las 7 iridiscentes lumbreras espectrales. Incrustan sus costados marinos atributos, nautilos y medusas de nacaradas venas, y uncidos a su lanza 4 triafantes brutos con alas de pegasos y colas de sirena. Vedlos, cómo engallardan las cabezas negras. Ensartadas de perlas vuelan las recias crines, y entre sus finas patas, para el galope de alígeras, funambulescamente rebotan los delfines. El agua que inundara los flancos andarines chorrea en cataratas por el pelo luciente. Oh, cuán abiertamente se encabritan y emprenden la carrera, fogosos, los ijares enjutos, los belfos espumosos, el sentir de las ancas, las puntas del tridente. Poema del mar. Muchas gracias. Del poemario Poemas del Mar de Tomás Morales, Oda al Atlántico, número 24. Atlántico infinito, tú que mi canto ordenas, cada vez que mis pasos me llevan a tu parte, siento que nueva sangre palpita por mis venas, y a la vez que mi cuerpo cobra salud mi arte, y el alma temblorosa se anega en tu corriente. Con ímpetu ferviente, henchidos los pulmones de tus risas saladas, y a plenitud de boca, un luchador te grita: Padre, desde una roca de esas maravillosas islas afortunadas. El poema del mar de Tomás Morales. Oda al Atlántico 5. Llegaron invadiendo las olas vespertinas. El humo, denso y negro, manchó el azul del mar, y el agrio resoplido de sus roncas bocinas resonó en el silencio de la puesta solar. Hombres de ojos de ópalo de fuerzas titánicas que arriban de países donde no luce el sol, acaso de las nieblas de las islas británicas o de las cenicientas radas de Nueva York. Esta tarde, borrachos, con caminar incierto, endemoniados grupos se dirigen al puerto, entonando el God Save. Con ton desigual y en un hurra prorrumpen con voz estertorosal ver sobre los mástiles ondear victorio. De Poemas del Mar, Tomás Morales. Puerto desconocido, desde donde partimos esta noche, llevándonos el corazón opreso. Cuando estamos a bordo y en el alma sentimos brotar la melancolía, ternura del regreso. Silencio, tras los mástiles, la luna pensativa en las inquietas ondas su plenitud dilata
y en el cielo invadido por la pereza estiva, las estrellas fulguran como clavos de plata. Oh, sentirnos tan solo esta noche infinita, cuando acaso un suspiro de nuestra fe marchita va a unirse al encanto rumor del oleaje y emprender agobiados la penosa partida, sin que un blanco pañuelo nos dé la despedida, ni haya una voz que nos grite buen viaje. Gracias. Un brote de la mar ha llegado a mis pies. Inesperadamente se ha nacido del vientre de una ola, en su cuerpo de llantos y rumores, como si fuera de verdad una vida. Tan pura es la acción, tan leche hirviendo, coronó su existencia apresurado, que ni aún el recuerdo dejó brecha su centella de agua. Apenas si he podido retener un instante su tiempo de morir, su nacer velocísimo a la muerte, y acaso toda el alma de una isla, más que una obsesión de rocas a pie firme, sea un brote de mar encadenado. Pedro García Cabrera. Este poema de Saulo Torón me impactó mucho porque nosotros vivíamos en Madrid, al lado del Retiro, y me llevaba mi madre siempre al Retiro, y estaba lleno de bancos. Y en cada banco se sentaba, pues en una un soldadito, en otra le llamábamos el sabio, un hombre vestido con un abrigo muy viejo, que se levantaba siempre cuando pasaba una mujer, se quitaba el sombrero. Y de pequeño me impactó muchísimo eso. Cuando vi este poema, Los bancos del paseo, de Saulo Torón, me pareció que era parte de mi vida. Precioso poema, Los bancos del paseo. Los bancos del paseo tienen una especial filosofía, saben de muchas cosas que a nadie han revelado todavía. Ellos todo lo ven, observan y analizan, guardan discretos su sabiduría. Ellos saben y callan, ay, si hablarán los bancos algún día, e indiferentemente miran morir el sol tras la colina. Ellos saben de todas las cosas de la vida, de diálogos vulgares, de manos atrevidas, de todo lo que es la esencia de la vida. Ellos todo lo saben, aunque a nadie lo digan. Ellos saben también del hambre y la fatiga que sufre el mar y errante, sin hogar ni familia, de dolencias incómodas, de piernas paralíticas que se extienden al sol buscando su caricia, de sorpresas nocturnas, de misteriosas citas, de suspiros y quejas, de tímidas sonrisas. Saben de fines trágicos y amargas despedidas, de inquietudes y esperas, de tedios y alegrías, de todo lo que es la esencia de la vida. Ellos todo lo saben, aunque a nadie lo digan, y luego humildemente guardan discreto su sabiduría. Los bancos del paseo tienen
de la playa de luz donde he vivido. Ante tu inmensidad, todo es pequeño, amigo eterno del peñón querido. Tu manso arrullo es ideal veleño para el doliente corazón herido. Tu azul, remanso del celeste ensueño, tu inquietud, anhelo de algo presentido. Ante ti el alma elévase más pura, más luminosa y viva es tu hermosura, del sol naciente cuando en ti se vierte. ¿Qué sería mi vida, torpe y vana, si no oyera tu voz cada mañana, si cada día no pudiera verte? Saulo Autorón, frente al muro. El mar es, a mi vida, lo que al hambriento el pan. Para saciar mi espíritu, tengo que ver el mar. El mar me da la norma y el ansia de vivir. Su majestad es ciencia suprema para mí. Palabras de los siglos, obras de eternidad. ¿Qué sois ante la inmensa sublimidad del mar? Partículas del polvo que el viento alza al barrer, que al sol brilla en un punto y luego en la sede. El mar es lo diverso, lo eterno está en el mar, es múltiple, absoluto y siempre universal. Yo he visto al mar alzarse soberbio de altivez y luego humildemente tenderse ante mis pies. Saulo Autorón. Oda al Atlántico 2. Era el mar silencioso, diríase embriagado de Olimpo. Reposo, prisionero en el círculo que el horizonte cierra. El viento no ondulaba la bruñida plácime y era su superficie como un cristal inmenso, afianzado en la tierra. En lucha, las enormes y opuestas energías, las potencias caóticas sustentaban bravías el equilibrio etéreo. A la estática, adicto, y al aquilón reacio, en un inmesurable atletismo de espacio, lo infinito del agua y el infinito aéreo, de Poemas del Mar. Poetas del mar. El mar era vivir, la luz, el aire. Subía por la claridad que estaba desde mi puerta por el suelo echada. Salí al mar, bajé a tintar el agua azul y se quedaban todas llenas de pan y de soledad, hambrientas manos. Gracias. Gracias, Rosario. Buenas tardes, Namay. Este poema fue estrenado hecho expresamente para el centenario, que se celebraba el centenario de Tomás Moraes. Y justamente aquí en esta casa, bajo los auspicios de María José Bové. A la calle de Triana. Mantiene el fino aroma sutil de la premura. En los pasos que ágiles la cruzan presurosos y en quienes admirados se recrean curiosos en frontis modernistas de vasta galanura. Lleva en el aire aromas del azul su frescura y guarda la memoria de tiempos venturosos. De sus balcones cantos se elevan melodiosos para aquel jubilado que un rayo de sol apura. Sobrevive en su historia el cuido de comerciantes, extranjeros ya pocos, hartos de un cachivache. Arencibia aún expone sus telas en estantes y un ávido ambulante enreda en cambalache. En sus baldosas bullen los felices viandantes que agradan paladar con los dulces de Irlache. Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado, que me entierren en ella, donde mi libertad dé sus rumores a todos los que pisan sus orillas. Solo no estoy. Están conmigo siempre horizontes y manos de esperanza. Aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas. Aquellos que no pierden el corazón, el rumbo en las tormentas. Los que lloran de rabia
y se tragan el tiempo en carne viva. Y cuando mis palabras se liberan del combate en que muero y en que vivo, la alegría del mar les pido a todos, los que parten su pan en esta isla, que no sea silencio amordazado. El mar de mis entrañas que al destino debiérale la herida, la creencia de ser para el silencio pura esencia, pura luz que deslumbra en el camino, hasta sombra fugaz, el mar cansino, su curso respirando mi apariencia de sombra, toma luz de mi existencia y pinta en su marasmo vespertino la huella de mi paso desde dentro, desde sueño de arena hasta el mismo despertar de las olas en mi centro. Entonces, si el lenguaje es espejismo y mi voz del vacío va al encuentro, comparto con el mar igual abismo. Gracias. Yo era tutor de segundo de bachillerato y lógicamente en clase de matemáticas no podías meter esto, estaría. Pero en tutorías hablábamos y llevé unos poemas y curiosamente este poema que se llama Alguien por fuera, de Manuel Padorno, una alumna muy tímida dijo: este poema está dedicado a mí, porque una persona muy tímida, alguien por fuera. De cuando en cuando alguien llama a la puerta y se pregunta quién vive en esta casa solitaria. Alguien que pregunta por mí, quiere saber qué hago aquí y en el océano, y luego que no abro la puerta. Alguien toda la vida así responde, toda la vida los que pasan deben saber que este es el negocio mayor de la agonía. Ni se abre por dentro, ni se abre por dentro, se abre por fuera. De cuando en cuando alguien hace toda la vida aquí, llama a la puerta al pasar. De cuando en cuando alguien llama a la puerta y se pregunta quién vive en esta casa, quién vive en esta casa solitaria. Alguien que pregunta por mí, quiere saber qué hago aquí en el océano, y luego que por qué no abro la puerta en el océano, y luego en el océano, y luego que por qué no abro la puerta. Con las fauces encendidas deslumbra el mar. Una música se desprende de la orilla, susurra. Bajo los cerezos, la poesía se extiende como llagas sin sangre. Dunas de arena nos invaden como anillos de fuego. Viejos espejismos que se deslizan como granos de sal. Canciones de amor y un lejano estallido. El fin de la tarde se acerca. Juguetea la blanca espuma con los poros de las rocas, que formando collares estornudan. Llameante, el latido estremece bajo su arriba. Solo entonces tu voz le silba al viento. Gracias.
Cabalga en silencio, buscando por otras galaxias alguien que quiera acogerla sin atreverse a tocarla. Esa es la verdad. Yo he nacido en un pueblito donde el cielo está más cerca. Un pueblecito muy blanco entre Palmera y Adelfa. Filas de casas muy viejas, grandes ventanas entreabiertas, blancas fachadas de cal y de gris que son sus puertas. Dos muros que los resguardan, dos muros que son dos peñas, y entre las rocas de un tajo el mar canta su belleza. Allí nunca pasa el tiempo, allí es que todo se ausenta. Sus playas están adornadas por muchos barcos de pesca, y entre montones de redes las gaviotas observan a viejas mujeres de negro que cosen sentadas en sus puertas, y entre gritos de niños y cantos de gorriones la tarde muere muy lenta. Muchas gracias a Luis y a Rosario por esta conferencia, por esta charla, como lo quieran, o coloquio. La verdad que sí, los temas son muy interesantes. Es la tercera vez que intervenimos aquí. Sí, pero yo creo que están fichados ya. Yo creo que están fichados. Y muchas gracias a todos los participantes y al público en general. Y que no se vayan. Disculpen el tiempo, pero ha sido breve. Cabrera, sí, se oye. Pedro García Cabrera escribía sobre el mar y escribió un bellísimo poema que se llama Líquenes en el tapete del mar. Es como un juego, es un verso, poema precioso. En el tapete del mar, el cielo con sus estrellas está jugando a los dados y el faro sigue en sus 13, guiñándole el ojo a los barcos. Y el faro sigue en sus 13, guiñándole el ojo a los barcos. Y por la tarde las torres, las chimeneas, las casas van de paseo en su sombra para bañarse en la playa y columpiarse en las olas y aprender nuevas sonatas. Van de paseo en su sombra para bañarse en la playa, en el tapete del mar. El cielo con sus estrellas está jugando a los dados en el tapete del mar. Y después de mañanita, y como siempre descalzas, se estiran por el paisaje, se suben a las montañas para contarle las cosas que aprendieron en las aguas. Y después de mañanita, y como siempre descalzas, se estiran por el paisaje, se suben a las montañas para contarle las cosas que aprendieron en las aguas, para contarle las cosas que aprendieron en las aguas. I keep hearing people say we gotta make this time count. Gotta make purpose out of clay. Gotta busy ourselves. All of these lyrics and poetry stuck in my mouth. Maybe the end of the world is the time to get it all out. But what if I'm empty? Oh, what if I'm tired? What if I just wanna feel, wanna think without being inspired? What if I'm useless? Oh, what if I'm resigned?
jitter in my bones, a racing in my mind. What do I do with myself to make me worth my time? I am like windows and drywall, a beautiful house, but I wish I could build me a door so that I could get out. And what if I'm empty? What if I'm tired? What if I just wanna feel, wanna think without being inspired? What if I'm useless? Oh,